Y bien, el día de hoy se presentó la segunda versión de las bases para la licitación de los corredores complementarios. Esto forma parte de la llamada reforma del transporte, del sistema integrado de transporte en Lima Metropolitana. Hemos invitado a Gustavo Guerra García, que es presidente de Protransportes, flamante presidente que yo sepa, es decir, recién ha asumido el cargo, pero ha estado detrás manejando estos temas. Gustavo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación. Bueno, me acabo de enterar este nuevo cargo, el presidente sí salió. ¿Quién salió? Tapia, Juan Sí, Tapia. Juan Tapia ahora es miembro del directorio. Y yo, que era miembro, he pasado a ser presidente de... Caramba, golpe de Estado dentro de... No, lo que ocurre es que Juan tiene múltiples actividades y él solo estaba recibiendo, digamos, una dieta en la presidencia del directorio de Protransporte, y obviamente ahora pasamos de una etapa en que hay que estar pues todo el día, ¿no? Resolviendo todos los temas en un momento muy denso. Entonces, bueno, hemos hecho el cambio, pero seguimos contando con él. Él ha sido el orientador conceptual, ¿no?, de la reforma de los corredores complementarios, así que seguimos el camino que él abrió, pero necesitábamos un presidente que se dedique todo el tiempo al mundo para poder cumplir las metas que son ambiciosas. Un presidente más político. No, yo diría que pueda darle más horas, ¿no? Ya. Principalmente. Y bueno, ¿qué novedades trae? Esta es la segunda versión, son las bases. ¿Cuántas versiones? Debe haber 3 versiones. ¿Tantas versiones? ¿Las bases necesitan tantas versiones? ¿Por sí, qué? En general, cuando hay licitaciones complejas como esta, que involucra en general cambiar el futuro de 5 millones de viajes y que va a implicar 7.000 buses nuevos, ¿no? 7.004 buses patrón nuevos, ¿no? Y que afecta a 5 corredores complementarios. Siempre es bueno tener una primera versión que se reciben observaciones, una segunda que ya es muy parecida a la que puede ser la final, pero igual hay un tramo más para observaciones, porque sí es importante ir, digamos, ajustando el modelo de bases en función de, bueno, que la discusión de que los que participan en la licitación le proponen el mecanismo formal que está establecido, ¿no? Bueno, es una práctica usual, tener 1 o 2 vueltas de consultas. Y de esta, pero digamos, ¿están participando los consorcios, los empresarios, o se están retrayendo en vista del problema del problema político, digamos, de la revocatoria, que podría inhibir o detraer a algunos? Bueno, el día del lanzamiento de las bases, que fue el 16 de noviembre, de acuerdo al cronograma, tuvimos a más de 300 gerentes de las empresas respaldando a la alcaldesa de Lima en el lanzamiento de este proceso. Yo lo que diría es que hay un 60% de las empresas que están de acuerdo con el proceso y que consideran que sus intereses empresariales son coincidentes con el esquema que nosotros hemos propuesto. No. Y que hay otro 20-30% que de repente no está tan de acuerdo. 60 más o menos 100 es 40. Claro, y de ese 40, 2/3 partes, o sea, otro 30%, no está de acuerdo, pero tampoco se va a arriesgar a no ser parte de la foto y a no estar en el proceso. Ya. Entonces, en general, yo lo que veo es que casi todos los sectores del transporte, salvo una minoría muy chiquita, está ya preparando sus documentos y organizándose para participar. Lo que estamos observando es una tendencia a la fusión de los consorcios, es decir, en este momento hay menos consorcios en el carril, pero no es porque hayan menos empresas participando, sino porque hay un mayor nivel de agrupamiento, ¿no? Yeah. Entonces, de los 49, comenzamos con 53, bajó a 49 en el proceso de adecuación, y ahora hay más o menos entre 18 y 20, 18 y 20, pero que son como cada uno el doble de tamaño que los anteriores, porque se dan cuenta que mientras más se agrupen, más posibilidades tienen de ganar más paquetes de la licitación, ¿no? Hay 51 paquetes en la licitación, cada paquete implica una inversión de alrededor de $15 millones. La inversión global... ¿Cómo que 51 paquetes? No entiendo. Claro, cada corredor es una avenida principal como la Javier Prado, o la Carretera Central, o las Panamericanas, o Arequipa-Tacna, y alimentadores, ¿ok? Cada corredor. Entonces, son 5 corredores. Pero a su vez, en cada corredor hay varios paquetes, ¿ok? Hay como 10 en promedio, porque son 51 paquetes y son 5 corredores. Entonces, cada paquete es un porcentaje de la troncal y determinadas avenidas que son alimentadoras de la troncal. Eso es lo que hay que presentar, digamos, eso hay que cubrir. Claro, cada uno de esos paquetes es objeto de la licitación. Entonces la gente postula el paquete 1 o 2 o 3 del corredor. ¿Y se puede postular a varios? Claro, se puede postular hasta por el 60% de los paquetes de cada corredor, ¿no? Por lo tanto, digamos que si en un corredor hay 15 paquetes, puedes postular hasta 10, ¿no? Hasta el 60% de los paquetes que hay en cada corredor. Ajá. Y ¿qué, digamos, decías que hay 7.000 buses
Sí. ¿Cómo es la cosa? El plan de modernización son 7.004 buses, ¿okay? Que tienen que adquirirse 20% por cada año de la concesión, ¿no? Entonces, digamos que a mediados del 2014, que se cumple el primer año, ya tiene que llegar el primer 20% de esos buses, ¿no? Que son como 1.600 buses. Y cada año tienen que entrar 1.600 buses nuevos y salir un equivalente de buses viejos. Un equivalente, es decir, no el mismo número, sino el equivalente. El equivalente, porque si es un bus y tú vas a sacar combis, tienes que sacar 3, porque un bus vale 3 combis y sacar, un bus vale 2 cursos. Significa que el operador tiene que dar de baja y sacar del sistema metropolitano de buses. Pero de repente se lo venden a otro que atiende en una zona. Claro, pueden vendérselo, pero como está congelada la flota del sistema, o sea, nosotros hemos congelado la flota en 32.000, hemos chatarreado 1.000, quedan 31.000. Entonces todos los que salen no pueden volver a entrar. Y si entran en sustitución de un vehículo más viejo, con lo cual igual va a generar un achicamiento de la flota, ¿no? O sea, en el espacio de los corredores complementarios. ¿Entonces se puede controlar? Sí, claro, de hecho lo estamos controlando. Por eso tenemos ciertas tensiones también en el sector, pero de hecho lo estamos controlando, ¿no? Ajá. Entonces va a haber una reducción del número de buses de cuánto a cuánto, digamos, cuando termine todo esto. En general, en el sistema, en 5 años debemos pasar de 32.000 a 18.000. En el ámbito de los corredores complementarios, que son Javier Prado, Carretera Central Panamericana, etcétera, vamos a bajar de 17.000 vehículos equivalentes con los que comienza el proceso a 7.004 vehículos nuevos bus patrón en 5 años, ¿no? Ese es el proceso. Bueno, y las bases que establecen desde el punto de vista empresarial, de cómo debe ser el consorcio, la empresa, las relaciones laborales, sobre todo eso ya hemos hablado, pero ¿hay cambios con estas revisiones que ha habido? ¿En qué estamos? Estamos básicamente en lo mismo, están ratificados los conceptos principales. Las definiciones son un mínimo de 600 unidades equivalentes para poder participar. ¿Okay? Ese es el piso que define el nivel de agrupamiento. O sea, cada consorcio tiene que agrupar empresas hasta totalizar 600 unidades equivalentes. Y las empresas que forman parte del consorcio tienen que incorporar como accionistas o coinversionistas a los propietarios afiliados, ¿no? Que sustentan esas 600 unidades. Y los trabajadores, entre la fecha de la buena pro, o sea, de que ganaron la licitación, y antes de que se firme el contrato, tienen que estar incorporados a la planilla, ¿no? Esas son las obligaciones más importantes. A cambio de eso es para las empresas que integran el consorcio, pero no para el consorcio como tal. El consorcio como tal es... Claro, el consorcio como tal es el titular de la ruta, ¿no es cierto? Entonces depende de ¿Hemos elevado entonces el nivel del titular de la ruta? No, por supuesto. El consorcio operador... lo que ahora es la empresa, ahora va a ser el consorcio. Sí. Claro, por eso es que hay un nivel de agregación, ¿no? O sea, hoy día estamos trabajando con una empresa promedio de 46 unidades que tiene muy pocas economías de escala y esto es un problema. Parte de los problemas del sistema de Lima es que no solo tenemos la fragmentación, que el titular de la ruta no es dueño de la unidad, ¿no? Y el trabajador no tiene relación laboral con el titular de la ruta, sino también que hay demasiadas empresas chiquitas. Entonces, en este proceso vamos hacia un proceso de agregación, ¿no? Ahora, en los corredores mismos, digamos, de acuerdo a este cronograma, veo que recién en mayo. A fines de mayo estaría ya dada la buena pro para todas las rutas, sí, para todos los corredores. Exactamente. Bueno, dicho sea de paso, eso es después de la revocatoria, o sea que podríamos estar con otro alcalde, con algún necesitario, con alguien. Podríamos estar con otro alcalde del mismo partido político, sí, es cierto. Del mismo partido político. Pero todos los del partido y los de la confluencia están de acuerdo con la reforma del transporte, así que igual podremos terminar la reforma del transporte, porque es antes del proceso en que se elija un alcalde que ya sea de otro partido político. O sea que el proceso de la revocatoria no ha tenido un efecto, un impacto en, digamos, la dilución de este proceso. No, Jaime, porque la información que tenemos y la percepción que tenemos es que primero hay una sensación de irreversibilidad del proceso de reforma. La mayor parte de los actores ya están totalmente metidos en el proceso de reforma. Incluso algunas de las empresas que con motivo de los paros, de los conflictos, se alejaron de la mesa técnica mixta, han solicitado regresar a la mesa técnica mixta y obviamente espero que sus colegas acepten que regresen, y porque yo estoy de acuerdo con que regresen, y por lo tanto yo diría que hay una sensación más bien de armonía y de paz en este momento. Si te fijas, no hay ningún paro a la vista, no hay movilización, el conflicto ha bajado, y ha bajado en gran parte porque todos están trabajando para prepararse para el nuevo esquema, porque no solo el nuevo esquema es estos 5 corredores complementarios, luego vienen los corredores de integración poco después de esto, y luego vienen
todas las demás rutas que las vamos a dar por autorización contra condiciones de modernización. Entonces, en realidad, ojo, ¿cuántas rutas va a haber en estos corredores complementarios? Acá hay en toda esta zona, digamos. 188 rutas. ¿Cuántas que había? Bueno, 63 en troncales y 125 en alimentadoras. Ya. Antes teníamos 582 rutas en total, Ya. pero ojo que eran rutas diferentes porque eran como espirales que pasaban por toda la ciudad, Claro. y estaban superpuestas unas encima de otras. Por eso es el caos de Lima que vivimos, es por eso, Claro. por ese efecto de espirales superpuestos. Hoy Pero día, ahí decía pues que eran 40.000 kilómetros. claro, sumando todas las rutas. Y ese es el perímetro de la Tierra, pues. De acuerdo, cosa que me discutías tú, que no era. Y es el perímetro, porque después lo he podido De confirmar. acuerdo, yo no te Entonces, discutí, sino que estuve escéptico en ese momento. Pero sí, tú tenías razón, es el perímetro de la Tierra. Entonces hoy día eso lo vamos a bajar como la cuarta parte, ¿no? O sea, perímetro de la Luna, digamos, va a ser. ahora va a ser el perímetro de la Tierra de a la Luna. Sí, no estarán en la Luna. Más pequeño. No estamos en la Luna. Ya. Yo creo que es muy positivo, ¿no? Que en realidad hay una gran convergencia, ¿no? Los actores y la autoridad están convergiendo a un esquema que es bueno para todos. Ahora, ¿estos corredores van a tener necesidad de alguna obra de infraestructura para acondicionarlos o simplemente son las avenidas actuales? Vamos a tener reforma en 3 fases, ¿ya? Una primera fase va a ser hacer en los 5 corredores complementarios lo que hemos hecho en la avenida Bancay, es decir, el reordenamiento propiamente. Eso lo vamos a hacer paraderos, antes. Estas cosas. Exactamente, paraderos, frecuencias, control de giros para darle fluidez. Ya. Eso lo vamos a hacer antes de que termine este proceso de licitación. Ya. ¿Okay? O antes de que se implemente finalmente cada uno de estos corredores, porque también hay una secuencia, ¿ok? O sea, no se implementan todos a la vez, porque hay que hacer un gran trabajo en el terreno de organización. Entonces, la primera fase es reordenamiento. La segunda es una fase de reestructuración. Una vez que ya ganaron los operadores, en un primer momento lo que ocurre es los carros más grandes se quedan en la troncal y las combis y coasters pasan a las alimentadoras. Entonces, el segundo momento, en los primeros meses de ya de la operación de la concesión, y en un tercer momento ya comienza la modernización. En paralelo nosotros estamos licitando la infraestructura, pero que es una mejora ligera de la infraestructura, porque como en estos espacios, en algunos, en el futuro, digamos, dentro de 6 años o 7 años o 9 años van a haber metros urbanos, no tiene mucho sentido hacer una infraestructura tipo COSAC en estos espacios, No, pues claro. porque van a haber trenes, ¿no? Y lo bueno es que además ya tenemos un acuerdo con el MTC de cómo vamos a manejar la transición, ¿no? De que en el momento que llegue el tren ya van a haber rutas preestablecidas para desviar, digamos, estas rutas, y eso va a estar trabajado. Entonces, en los demás corredores sí estamos pensando poner infraestructura de COSAC, y eso está en estudio de preinversión. Vamos a ir a una pausa y regresamos. De América del Sur, venimos de abuelo con alma de guerreros. Nosotros vamos en busca de luz y nuestras almas van con fuego a quemar las mentiras que matan el alma. Cuenta Ganadora te trae libertad. Abre tu cuenta y participa del sorteo de 1000 coolers Libertad con el recetario de Gastón y la música de Laguna Pai. Nuevo Perú, Nuevo banco. BBVA Continental. Abre tu cuenta Ganadora hoy en 7 minutos y llévate sin sorteos un iPod Shuffle y un recetario todoterreno con la música de Laguna Pai. End this war until we cure ourselves of slavery. This amendment is that cure. When you vote, we are guaranteed to lose. You will procure me these. Seguimos conversando con el presidente de ProTransportes de la Municipalidad de Lima, Gustavo Guerra García. Pasemos a otro tema y rápidamente, el asunto del metropolitano, las tarifas del metropolitano. Se supone que hubo una reunión el día de ayer en donde la municipalidad intentó que bajen, en fin, llevó, se supone, alguna propuesta. Ellos, los transportistas, los consorcios, en fin, han señalado que no hay ninguna propuesta respecto de la disminución del precio del gas, por ejemplo, y que es lo que el gas GNB, que es lo que están pidiendo. En fin, no ha habido ningún acuerdo. ¿Eso en qué está? ¿Cómo va a evolucionar? A ver, hemos tenido 2 reuniones con los operadores. Estamos discutiendo cómo mejorar
el servicio en general del Metropolitano, nosotros estamos trabajando una propuesta que no necesariamente tiene que ir a mover la tarifa, no necesariamente, pero sí está orientada a maximizar el número de pasajeros en el Metropolitano. Pero como estamos en plenas conversaciones con ellos y tenemos un acuerdo de no abrir, digamos, los temas de esa negociación, claro, por asuntos de orden táctico preferiría no entrar en detalles, porque lo que voy a hacer es un poco complicar el proceso de conversación que estamos teniendo con los operadores, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando una propuesta para maximizar el número de pasajeros que puedan ir al Metropolitano, lo que significa mejorar las condiciones para los pasajeros. Bueno, y el asunto y el despeje de las rutas donde hay competencia todavía, eso no se va a poder avanzar. A ver, nosotros, aunque algunos no lo creen, en el contrato y en las bases no está definido cuál es el grado de competencia, solo dice que sobre 400 metros a uno y otro lado no debe haber competencia, ¿no? Claro, pero digamos, el que haya cero competencia está definido sobre la ruta donde va a ser el Metropolitano, y los 400 metros lo que dice es el municipio definirá cuál es el grado de competencia. Nosotros lo definimos por una ordenanza que dice todo el que tenga más de 20% de superposición sobre los 400 metros sale, y eso es lo que se hizo en el 2011, se sacó a 52 rutas, claro, pero hay algunas que sí pues están cerca, ¿no? Porque solo afectan 20%. Sobre esas 52 rutas que reestructuramos, que tuvo un impacto obviamente en el aumento de los pasajeros, incluso tenemos juicios, ¿no?, de las rutas tradicionales contra el municipio, y estamos ahí en una posición, digamos, defensiva, que para nosotros es defender el contrato de concesión. Los operadores consideran que deberíamos reducir ese 20 a 0, ¿no? O sea, tenemos ahí una pequeña diferencia, pero yo diría que ya lo sustantivo se ha hecho en materia de la reestructuración de las rutas para ampliar el Metropolitano, ¿no? Pero claro, lo que hay que entender es que también en el mediano plazo todo el sistema de rutas se va a definir de las rutas espirales a un sistema troncoalimentador, lo cual indirectamente va a beneficiar también al Metropolitano, pero eso lo vamos a ver en función de la reforma general, no en función de los temas que estamos discutiendo con. Por último, el tema de los taxis, culminó esta incorporación, esta inscripción, pero ¿y ahora? Bueno, el tema de taxis es un tema súper importante. Hemos terminado la parte más pesada, o sea, donde hemos pagado, digamos, el costo político de la inscripción, porque obviamente los taxistas están un poco molestos con nosotros, porque obviamente les molesta tener que inscribirse, pero ahora viene la etapa de darle valor a esa inscripción. Tenemos 125.000 taxis, casi todas las personas que querían ser taxi de tiempo completo han pasado por el proceso de inscripción. Ahora estamos preparando el proceso de preparación de los de las credenciales, que van a hacerse con una tecnología muy especial que la hace prácticamente infalsificable, y también de los distintivos que tienen que tener los taxis para poder, con esas dos medidas, controlar la piratería, ¿no? La nueva ordenanza que va a reglamentar todo el servicio ya se prepublicó electrónicamente, se han recibido opiniones, se tiene una segunda versión, y más o menos a mediados de febrero debe estarse prepublicando la segunda versión de la ordenanza madre para regular todo el servicio de taxis, ¿no? Eso es muy importante porque va a regular, entre otras cosas, va a regular el hecho de que ya los taxis que están en el sistema tienen el derecho de transferir su cupo, ¿ok? Lo cual es muy importante porque en la medida en que controlemos la piratería, mantengamos la flota congelada y establezcamos el mecanismo de transferibilidad del cupo, lo que va a ocurrir es que en el largo plazo o el mediano plazo ese cupo va a tener un valor económico, ¿no? Como hay en Nueva York, ¿no? Que para que entre un taxi tiene que salir otro, ¿no? Entonces yo creo que... Pero eso no es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque creas un monopolio y finalmente suben los precios y estableces rigideces. En Roma, por ejemplo, es casi imposible tomar taxi porque el gremio de los taxistas hace mucho tiempo que impide que ingrese uno más. Entonces la ciudad crece, hay más habitantes, pero hay menos taxis, y se muere un taxista y no puede ser reemplazado, etcétera. Es una cosa de locos. Si en Buenos Aires hay 5 taxis por cada 100.000 habitantes, y en Barcelona en Chile, en Santiago hay 5 taxis por cada 100.000 habitantes, en Buenos Aires hay 3, en España hay 2, en Lima hay 14, ¿ok? O sea, es decir, el número es que no hay de taxis, sistema de transporte, pues. De acuerdo, pero entonces, ¿por qué no lo dejamos abierto a que conforme se vaya desarrollando un sistema de transporte integrado, el número de taxis se regulará solo? Pero no, Jaime, es que en el intentar intervenir esto es en este momento uno sale, toma un taxi inmediatamente. La partida decía que esta era la ciudad mejor del que ella había conocido desde el punto de vista del transporte, porque donde uno se paraba, o paraba un micro o paraba un taxi, y el taxi es baratísimo. Con ese sistema vamos a... No, lo
Lo que pasa restringir es, el número de taxis. claro, digamos, si nosotros tuviéramos un número de taxis mucho menor de lo que la necesita, te daría toda la razón. Habría que mantener el tamaño de la flota en un esquema de liberalización del tamaño de la flota total si estuviéramos muy por debajo de lo que necesitamos, pero la realidad es al revés, ¿no? El 72% de la congestión la genera el exceso de flota de taxis. Por ¿no? eso, pero eso es porque no hay metro, no hay metro, No. hay un metropolitano, una sola línea. Sí, pero si tú pasas a los pasajeros masivamente a los metropolitanos y tal, y la flota sigue siendo de taxis inmensa, la congestión va a seguir. Ya no va a haber, se van a retirar taxis, porque la gente se va a optar por otros medios. Ya. ¿No? En este momento el taxi es una salida frente a la... Está bien, pero teóricamente, ¿ya? Pero en términos prácticos no es nuestra proyección. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, como hemos congelado la flota temporalmente mientras hacemos un estudio para ver cuántos taxis necesita Lima, ¿ok? Porque también Indecopi, si nosotros congelamos sin ese estudio, nos va a decir que estamos poniendo una barrera de acceso. Claro, y tendríamos pues, que abrir el sistema. Sí. Ok, pero vamos a hacer el estudio y le vamos a demostrar a Indecopi del país que en realidad no necesitamos más taxis que 125.000. Y ahora el tema de ¿Ustedes fondo... tienen el número antes de hacer el estudio? No, ¿Cómo pues, es eso? lo que pasa es que sospechamos, porque obviamente hay una gran congestión en las intersecciones. A ver, te doy un ejemplo sencillo. No, claro, no me tienes que convencer de la congestión. Por eso, sí, pero en el centro histórico hay, de cada 10 taxis, de cada 10 vehículos, perdón, en el centro histórico, de cada 10 vehículos ligeros, 7 son taxis y 6 van vacíos. Entonces sí, efectivamente hay un problema de los taxis vacíos que circulan perdiendo plata. Entonces lo que tenemos que hacer es congelar la flota, hacer el estudio para ver cuál es la máxima oferta que es admisible para Lima circulando en simultáneo y organizar a los taxistas para que el taxi independiente tenga paraderos y la gente los llame, y el taxi estación también esté organizado y tenga central de comunicaciones. En la medida en que logremos eso, ellos van a perder menos plata circulando por las puras y la ciudad va a estar bastante menos congestionada, ¿no? Bien, Gustavo Guerra García, muchas gracias por su muchas gracias, participación. Jaime. Fue el presidente de ProTransportes de la Municipalidad de Lima. Vamos a una pausa, regresamos ahora con César Álvarez, presidente de la región Ancash. Vamos a hablar de sobre todo el tema de la minería y de los proyectos. Luego vamos a estar con Miguel Santillana. Regresamos.